So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern. Y de hecho, Josh, tu mensaje anoche y el de Gabriel ayer en la mañana fueron fenomenales. Ambos lo fueron. Gracias a Dios. Qué bueno que el pueblo recibió algo especial. Fue una excelente presentación del Evangelio y, y gracias a Dios en gran manera. Lauren, ¿vas a salir a predicar? Bueno, de hecho fue el fin de semana pasado, este que acaba de pasar, y fue maravilloso. Tuvimos una gran respuesta del pueblo. Vinieron algunos hermanos y se presentaron, comenzamos a platicar con ellos y fue maravilloso. Todo está bien allá. Tienen a gente joven, gente no tan joven y gente, bueno, en la flor de la vida y todo maravilloso. Han estado ahí 2 años peleando contra oposición, enfermedades, pandemias, censuras y todo eso, y aún están ahí y están edificando. Y bueno, yo sospecho, juzgando por el espíritu que sentí mientras estuve ahí, que ese lugar no va a ser nada más que crecer. Van a comenzar a prosperar y vamos a ver grande éxito por allá. Por supuesto, Bobby y Sharon, ambos son predicadores maravillosos del Evangelio Lo son, así y es. le gusta enseñar a la gente, los van a entrenar a los que se dejen y van a tener. La dirección de la iglesia, No la tengo delante de mí, pero está en Brinkley Avenue en Murfreesboro Road, Covenant Church en Brinkley Avenue. Y bueno, tuvimos servicios en el Ramada Inn en Church Street, así que se me olvida, bueno, simplemente no recuerdo bien exactamente, pero es fácil de encontrar. Se puede ir a Cornell Ministries en Facebook y localizarlo, pero si están en el área de Murfreesboro, vayan a ver esa iglesia, por favor. Va a ser una iglesia en crecimiento y en movimiento, y ustedes van a querer ser parte de todo eso. ¿sales a predicar próximamente? Bueno, yo voy a estar yendo a Palestine, Texas a finales de enero con Joseph, de hecho a febrero, perdón. Vas a conducir un servicio el sábado y el viernes, ¿verdad? Viernes en la noche y sábado en la mañana. Sí, bueno, y yo el resto del tiempo pueden ver la pantalla y la información a finales de febrero del 25 al 27. Joseph el viernes a las 6:30 y domingo a las 10:30. Y yo a las 6:30 el viernes y el domingo en la mañana. Así que vamos a estar los otros dos trabajando en equipo. Estamos esperando estar ahí con Clint Bass. Clint y su familia son predicadores del Evangelio y él es un músico extraordinario. Yo conozco a músicos y este hombre, él puede tocar excelentemente, cantar, y ambos, él y su esposa, Lindsay Bass, son grandes predicadores del Evangelio y ellos predican la cruz. No hay duda alguna. Excelente. John, ¿tienes alguna salida próximamente? No por ahora, no por ahora. Ambos tú y Josh estarán allí en el servicio en las dos distintas campañas. Creo que el próximo en marzo tal vez él no esté, pero lo vamos a anunciar cuando ya esté Más todo adelante la listo. información. Muy bien. Paris, ¿tienes algo próximamente? Sí, primeramente le quiero dar gracias a la gente, al pueblo. Tuvimos mucha gente que vino a la noche de avivamiento el sábado en la noche del área de Lafayette y de esta área, y también gente que vino desde Houston, Texas, créanlo o no, pero tuvimos un gran resultado en el avivamiento de Crossfire y les damos gracias a todos o a Dios por lo que Él hizo con todos. Y también hay un servicio próximamente, marzo 13, con el pastor Doucet, Crossway Fellowship Church, un servicio a las 10:30, un domingo por la mañana. Y si necesitan más información, pueden contactar al pastor Doucet, 337-783-524, 6524, perdón. La iglesia está en el BFW Road, está enseguida de la Interestatal, así que si están en el área, nos encantaría que nos visitaran ese servicio. Joseph, no te pregunté. Adelante, Sí, cuéntanos. señor. Una nueva localidad para mí. Nunca he estado en esta iglesia. La hermana Rue Caraway, en Saraland, Alabama, en las afueras de Mobile. Voy a estar ahí el 18 y 19 de febrero, viernes y sábado a las 7 p.m. Sé que normalmente es jueves y viernes, pero hoy tendremos el privilegio de estar viernes y sábado, 18 y 19, y el siguiente fin de semana estaré con papá el viernes y el sábado también. Así que esperamos estar con ellos allá con la iglesia Harvest Church of God, con el hermano Tim Hill, que viene también este fin de semana a nuestra iglesia.
y el supervisor de la iglesia de Dios. Así es, el domingo en la mañana. Así que va a ser un buen fin de semana y esperamos estar con esta iglesia. Jamás he estado allá, pero espero con ansiedad y anticipación. John, no sé si te he preguntado, o Josh, ¿tienen ustedes algún anuncio próximamente? Estábamos programando ciertas cosas, sí. Muy bien. Mañana es el Bibliatón Brasil 14.503, Pakistán 300. Y usted dice, bueno, no son muchas. Bueno, para Pakistán lo son. Nosotros estamos alegres de poder tener algún conocimiento en esa gran nación en lo absoluto. Y damos gracias a Dios por ello. Uganda 12.500 y eso es en África. Asumo que en Uganda hablan inglés. Perú 6.000. España 12.500. Y si recuerdo correctamente, es la segunda vez que enviamos a España. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? En gran manera también. Damos gracias al Señor, damos al Señor la honra y la gloria. Bueno, Dios es más sabio que los hombres. John, por favor, leemos. Porque la sabiduría de Dios es, o la locura de Dios es más sabia que la del hombre. Dios avanza en todos sus caminos y esto no infiere que Dios es tonto de alguna manera, no lo es. No es su significado proclamar la inhabilidad del hombre, no la locura de Dios, porque Dios no tiene locuras, punto. Y Dios no tiene debilidad tampoco. La debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Y se dice de esta manera para nosotros entender algo, entender que Dios es mucho más poderoso, Él es todopoderoso, y realmente no solamente es poderoso, todopoderoso quiere decir que no hay nada que Él no puede hacer, nada. Y eso abarca realmente mucho territorio cuando decimos que Él puede hacer más allá de lo que podemos pedir o aún pensar. Y eso cubre mucho territorio, el pensar así, ¿no? Pero así de poderoso es Dios y lo sabio que Dios es. No hay nada que Él no conozca. Él es omnisciente, conoce todas las cosas, pasado, presente y futuro. Él es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa que se tiene que hacer. No importa qué tan grande usted piensa que sea, Dios lo puede hacer. Y realmente eso debemos entenderlo. Los hermanos anoche, Josh, y ayer en la mañana, Gabriel, hablaron de este propio tema sobre el Todopoderoso, la grandeza de Dios y cómo Gabriel especificó la cruz y abrió la puerta. Gracias a Dios. Eso abre la puerta para usted y para mí, para que tengamos lo que necesitamos, damas y caballeros. Así que Dios es más sabio que los hombres, algo que realmente no dice mucho, pero dice bastante. Él es más sabio que los hombres. Sé que escuché a Dave decir en la programación, estaba lloviendo en la casa y, y él me dijo, no podemos probar que hay un Dios. Y empecé yo a pensar en eso y yo realmente no creo eso. Yo creo que tal vez quisieron ellos decir algo que desconozco en el momento, pero yo creo que una creación demanda un creador y, y eso es una prueba científica, ¿no? La creación es prueba científica, considero, y otros tal vez estén en desacuerdo, pero eso pienso yo. Y, y realmente Dios se puede comprobar científicamente, considero que Dios existe. Y tal vez no se puede no se puede pasar por encima de la creación, es lo que Dios ha hecho. Y eso comprueba sus habilidades, su poder, etcétera, etcétera. El salmista dice que los cielos declaran la gloria de Dios y una vez más Y muestra su trabajo. el insensato ha dicho en su corazón que no hay Dios. Así que cuando uno combina el testimonio simple de la creación y después la majestad de la conciencia, la primera revelación del bien y el mal, dado a la humanidad, está penetrado, engranado dentro de
el mismo carácter y la naturaleza del hombre. Así que eso Eso nos nos dice dice que también hay que un Dios. no solo que hay un Dios, pero que Él es un creador moral que pasó algún tipo, alguna semejanza de su naturaleza y carácter a la misma fábrica del ser humano, aunque, aunque teñido y manchado por la caída y rápidamente cauterizado, la conciencia antes de la ley y del Espíritu Santo fue la primera revelación del carácter y naturaleza de Dios. Así es. Vamos a leer eso una vez más, John. Empezamos desde arriba. Permítame decir esto, lo mencioné el otro día cuando hablábamos de este tema. El doctor Collins, ahora no estoy de acuerdo yo con con la manera como trata o trató con am, la situación del COVID y sus pares que hablaron del el COVID, pero escribió un libro llamado The Language of God. Él no es salvo, es un científico, un doctor médico y creo que él es un físico, como quiera que sea. Él escribió este libro porque cuando descubrió el genoma del cuerpo humano, el sistema de cromosomas que tenemos hoy, él dijo que es tan magnífico y tan más allá de la imaginación que no hay manera de cómo algo aparte de Dios hubiera podido crear el cuerpo humano, en esencia es lo que dijo. Así que la ciencia no ignora la majestad y la hermosura del cuerpo humano aún hasta en su estado caído. Sé que yo vi algo a través de la televisión hace un tiempo atrás y, y estaban hablando de cómo Dios podía hacer las cosas de una manera bastante rápida, ¿no? Y, y ellos abrieron las compuertas en el canal de La presa Suez, de Hoover, en el el Gran Gran Cañón, Cañón, sí. perdón, el Gran Cañón. y, y sucede que dijeron que las personas que estaba viendo no lo dijeron, pero estaban citando a alguien. Dijeron que probablemente tomó varios miles de años para que el Gran Cañón se estableciese. Así que estas personas eran científicas cristianas, pero científicos y dijeron, no, eso está mal. Probablemente se hizo el cañón en 1 o 2 días y ellos conectaron, ellos habrían abierto aquellas compuertas en el Gran Cañón porque estaban haciendo algún tipo de trabajo, no recuerdo exactamente, y esa agua pasó por allí tan rápido, solamente un poquito en comparación a cómo fue cuando se formó ese Gran Cañón. Y en un día había abierto de roca sólida, esa agua era tan fuerte, abatiendo esa roca a tal piso que había abierto canales rápidamente, ¿no? Y dijeron que el Gran Cañón probablemente se estableció o se hizo, se formó en un día, o tal vez no en tanto tiempo, ¿no? Eh, y yo sé que lo vi también, y fue bastante absurdo. Tres ateos estaban discutiendo los milagros con, con tres predicadores, alegadamente tres predicadores. Y cuando terminaron, sus dudas eran tan terribles como la de estos ateos. Y decían, de la manera como el fuego vino a ser y ellos pudieron sobrevivir ese fuego del horno de aquellos tres jóvenes en todo tipo de fuego como ese y un lugar frío, dijeron ellos. Suficiente para tres hombres. Y entonces ese lado frío, ellos se podían quedar allí, el fuego no les iba a hacer daño. Y obviamente, número dos, Jericó fue causado por un terremoto, creo que eso fue lo que causó eso. Y tratar de remover a Dios de todos, y así se llaman ellos predicadores, remover a Dios de todo es lo que buscan hacer. Y realmente porque Jesucristo dijo que no creyeron en mí, Así ¿no? es. Puede explicar el milagro. Si se puede explicar un milagro, no es un milagro. Dios Exacto, hace cosas poderosas. exacto. Y Ujú. dije yo eso la semana pasada, pero yo realmente creo que lo que mi profesor dijo en la universidad fue muy cierto. Mucha gente en el ámbito académico de la ciencia trata no de probar algo acerca de Dios, sino más bien refutar su existencia. Hay demasiada evidencia para mostrar que Dios es real. Y no estamos utilizando solo el término Dios, que es un término general, sino que estamos siendo muy específicos. Estamos hablando de Dios Jehová de la Biblia, no todos Así estos es, otros dioses. Estamos hablando del Dios de la Biblia así es. y no hay Dios como Jehová. Ese es el problema que tantos tenemos, que
estamos tratando de explicar, y es la sabiduría del hombre que ha hecho el camino para explicar y hacer cosas sin Dios. Por eso es que la sabiduría del hombre realmente es una locura. La ciencia, estamos viendo lo que Dios ha creado y nosotros solamente le ponemos definiciones y explicaciones y números a todo lo que existe ya. Pero todo lo que estamos observando es lo que Dios ha puesto en su lugar. Las leyes de este universo fueron hechas por Dios. Así que el verdadero, algunos de los descubrimientos científicos, como lo puedo ver yo, especialmente con respecto a la ciencia médica, bueno, sucedió en la mente, corazón de la gente, que no estaba tan distraída y distraída y consumida con refutar a Dios, sino dándose cuenta de que su palabra es verdad y la usó y obró en ellos y cosas grandes se utilizaron y se descubrieron con el propósito de la ciencia. Así que aún hasta en la arqueología, nos fijamos en la historia, siguen encontrando cosas que muestran una y otra vez que la Biblia es verdad y es cierta, correcta con respecto a los eventos históricos, especialmente en Israel cuando hablamos de la arqueología. Por alguna razón el hombre solamente continúa dando cosas contra el aguijón en vez de creer lo que la palabra de Dios dice. Es lo que lo retiene al hombre. Bueno, la incredulidad, Así es, la correcto. incredulidad. Estaba hablando yo con una persona en la noche del avivamiento el sábado. Él es de cierto país en Sudamérica. Estábamos hablando de cómo, de cuán difícil es vivir en ese país tan específico y cómo se están empeorando las cosas más y más y más. Y él dijo, aquí en Estados Unidos estamos hablando de las diferentes perspectivas de Dios y en ese país en particular. Y yo dije, sabes, es gracioso, aquí en Estados Unidos la gente puede decir que no hay Dios por causa del nivel de comodidad que tenemos en los Estados Unidos. Pero le dije estoy seguro, y me puede decir me puede decir si estoy mal, pero yo dudo si hay muchos ateos en ese país por lo difícil que es vivir en ese país. Él dijo, no, 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 la gente ni siquiera piensa en eso, la gente ni siquiera dice que es atea o que no cree que hay un Dios. Es fácil cuando uno vive en un nivel de comodidad cuando Así es, es fácil declarar que no hay Dios cuando uno está así cómodo, pero es. es difícil cuando uno lo necesita todos los días y le está clamando al Señor. Él es real. Y saben, yo creo que la prueba está en el hecho de que toda y cada persona en el mundo lucha con esa pregunta. Yo creo que es parte de la prueba de que hay un Dios y cada persona, sea atea, agnóstica o lo que sea, ellos han luchado con la pregunta acerca de Dios. Ellos, en esencia, han hecho obra teológica, algunos más nobles que otros, pero toda persona ha luchado con esa pregunta. Nunca han sentido la presencia de Dios. Ese es un gran problema, que nunca la han sentido. Y si la sienten, la mal etiquetan o le llaman otra cosa. Entonces, es realmente entienden el Espíritu de Dios. Y digo yo que entienden, es que no entienden el Espíritu de Dios, pero nunca lo han vivido. No saben lo que es. Y nosotros hemos vivido su presencia, su espíritu una y Amén. otra Sí, vez, por lo que estamos tan agradecidos. Y, y eso es una presencia de una persona real. así es, sí. No solamente es una expresión por decirla, es Amén. algo real. La tragedia que sucede es que la mayoría de los cristianos no han sentido la presencia de Dios. Eso es trágico. Y cuando digo la mayoría, tal vez es difícil o duro decirlo, pero triste, triste decirlo, pero es la verdad. Yo le doy gracias a Dios por su presencia. Significa más para mí que cualquier otra cosa en el mundo la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Cuando yo escucho a uno de ustedes, hermanos, predicando y el Espíritu de Dios se mueve en cierto momento, eso no se puede negar. No se puede, es algo poderoso. Yo me pongo a llorar, lágrimas corren por mi rostro y, y yo pues me alegro que Él me permite Amén, sí. sentir su presencia. Yo sé que ayer en la mañana cuando Gabriel estaba hablando de, de la cruz, que provee todo lo que nosotros necesitamos, yo sentí la presencia de Dios tan fuerte. Y anoche, cuando Josh estaba hablando sobre su papá, que había sido sanado, la presencia de Dios estaba allí. Y estaba allí yo llorando, dándole gracias a Dios por eso.
Yo quiero su presencia siempre. Amén. No es que la necesite yo en el sentido para saber que es real, porque eso ya lo sé. Yo lo necesito Sí, por mí mismo. Necesito la fuerza que provee, la gracia, la gloria que provee. Y realmente eso me está diciendo, cuando su presencia se mueve, me está diciendo, estás en el camino correcto. Me está diciendo, esta es la manera amén, como vas a avanzar. Así es. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y en todo momento, cuando la presencia de Dios se mueve, para mí eso es amén. especial. Muy especial, sí. Bueno, muy bien. John, vamos a continuar en el 401. Porque veis vuestro llamado, hermanos. La naturaleza y el método de la vocación divina. Tal vez tienen ustedes que decir algo más de lo que es la insensatez de Dios, pero no quieren decir nada más. Bueno, una vez más, por favor. Porque veis vuestro llamado, hermanos. Se refiere al método de su llamado celestial. Como no muchos sabios conforme a la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Llamados y aceptan ese llamado. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios nos llama a muchos nobles, a muchos que son poderosos en el mundo, grandes ante los hombres, nobles según la carne? ¿Por qué es que así es? ¿Por qué es que Dios nos llama a muchos en esa capacidad? Creo que la terminología probablemente no es que no llame, simplemente que no respondan. La escritura dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dios escoge a los que lo escogen a Él. La gente que se satisface consigo mismo, la gente que, como dijo Pérez, está cómoda, tiene mucho orgullo en quienes son, en lo que pueden hacer, en lo que pueden lograr, ¿Mm? satisfechos con su propia vida y producto de la vida. Son muy pocas personas ricas que son llamadas por Dios y Y aceptan. responden, sí, correcto. Porque una vez más tenemos que poner nuestra confianza en todo lo que nosotros pensamos que nos hace algo y admitir que no somos nada para poder llegar a tener una relación con Dios, para poder convertirnos en algo. Es, bueno, es una manera a través de la muerte a la vida y si uno ya está satisfecho con lo que es el status quo y especialmente si uno está muy orgulloso de lo que uno es y de lo que uno ha hecho, es el orgullo de la vida y todo se trata de yo y de lo que yo soy, lo que tengo, lo que hago. Y para pasar eso, bueno, es algo muy difícil. La Biblia nos dice que los pobres Y lo siguieron a escucharon con Jesús gozo, sí. y lo escucharon con gozo. El joven rico que llegó a Jesús y que quería saber qué era lo que iba a requerirse para entrar al reino de los cielos, guardado la ley, yo tomaré todo lo que tienen, lo que tengo y lo venderé a los pobres. Y eso se convirtió en un precio muy grande para pagar. Muchas veces lo que estamos buscando, tal vez Jesús no le pida a un hombre rico que entregue toda su riqueza para seguirlo, tal vez no lo haga, pero sí va a pedirle a ese hombre rico que esté dispuesto a hacerlo. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida para seguir a Jesús o no? Bueno, Jesús fue al Sí, corazón de este hombre, ¿no? Él tocó el corazón de este correcto. hombre y sabía cuál era el problema del hombre. Este hombre tal vez no era otra persona que en el camino iba a ser distinto, pero en este caso, Jesús fue directamente al latir de su Amén. corazón, su alma, exactamente, y él no estaba listo para hacer eso. Correcto. Y pensemos en lo que él hubiese Exactamente. ganado. Pensemos en eso. Y saben, miren, seguir a Jesús, y yo he experimentado esto en mi vida también, y yo estoy seguro que todos los demás también, he escuchado historias que usted ha contado en las que usted ha tenido que, Josh lo presentó ayer en la noche, pero como Suns Records trató con la primera oportunidad de darle un disco de música cristiana, parecía lo bueno, ¿verdad? Y el Pero Señor no lo explicó. Simplemente es la razón por la cual estoy diciendo esto. Realmente no lo hizo. Él quiere que nosotros que confiemos en confiemos Él. en Él, así es. Y usted tenía una voluntad de entregar eso para seguir a Jesús. Yo hubiese temido de haber subido en ese vehículo y conducir a Memphis, Tennessee, y subir a ese estudio, aunque era música cristiana. El Señor quería que yo entendiese que lo que yo necesito, Él lo puede suplir.
Él tal vez no le dijo a nadie, no estoy diciendo que todo el que canta música cristiana no puede ir con una etiqueta o algo, no, no, no estoy diciendo eso. No puede, que no pueda grabar con una disquera. Dios tiene un lugar especial para todo el mundo y el Amén. mío es distinto al Sí, así suyo es. y el tuyo distinto al mío. Pero en ciertas áreas de nuestra vida hemos tenido que tener una voluntad de poder dejar lo que parece como que es una buena oportunidad para seguir lo que el Señor está haciendo. Y si yo no hubiera hecho eso en mi vida, yo no estuviera donde estoy el día de hoy. Nosotros estuvimos en Jacksonville, Florida, y en una campaña y recibí una llamada y la persona se presentó, yo no sabía quién él era, me dijo yo soy el gerente y él dijo de quién era gerente o representante y queremos que usted nos toque el piano, le queremos contratar. Yo le dije, mi hermano, yo soy un ministro del Evangelio. Bueno, está bien, eso no nos afecta. Y yo le dije, bueno, aprecio la invitación, de verdad que la aprecio, pero yo no puedo hacer eso. Y en ese momento, me parece que anoche Josh dijo esto. am, Satanás le toca en el momento tan importante. Nosotros económicamente no teníamos mucho y estábamos realmente pasando momentos amargos y la situación sonaba muy bien. Y nosotros, me dijo él, nosotros somos un grupo muy honorable y no hacemos esto, aquello, lo demás. Y le dije, qué bueno, aprecio eso, pero realmente no me interesa ahora mismo. Y él realmente no sabía qué pensar, no entiendo. Y es que ellos no entienden, No, ellos no no. entienden. Jesucristo dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí Que se mismo, niegue tome a sí su mismo a cruz. tomar su cruz diariamente y seguirme. Negarse a sí mismo no significa que negarse de los placeres de la vida, sino que tenemos que negar nuestras capacidades, habilidades y nos humillamos ante Él, sirviéndole en su justicia. Yo creo que Pérez dijo que cada uno de nosotros hemos tenido esta situación. Yo recuerdo estar en la ciudad de Nueva York aplicando para cierta posición de administración y de gerencia para cierta compañía. Y yo veo hacia atrás y digo yo, gracias a Dios que no tomé esa posición porque una de sus oficinas estaba en las Torres Gemelas y si hubiera tomado esa posición hubiera estado en las Torres Gemelas, pero Dios tenía algo mejor cuando se cerró la puerta, terminamos mudándonos para acá en vez de eso. Yo prediqué una convención de jóvenes en Los Ángeles, California, ya años atrás. Y después del servicio, un joven se acercó a la plataforma, un joven de muy buen parecer, y me dijo, hermano Swagger, yo necesito ayuda con algo. Le pregunté, ¿qué sucede? Bueno, yo tengo que ir a Hollywood mañana en la mañana y voy a hacer una prueba para para actuar en una película, ¿no? Me van a hacer, si yo paso la prueba, me van a dar esa participación. Y yo no estoy seguro si el Señor quiere que yo haga eso. Y le dije, joven, usted busque la dirección de Dios sobre lo que Él quiere que usted haga en esa audición. O si Él quiere que usted quiere que vaya. Y yo sé que Él no le iba a decir que fuese a una audición, o que tomase esa dirección en su vida, pero los métodos de Dios son distintos con todo el mundo y, y realmente es todo o está todo diseñado para que aprendamos a confiar en Él. Si me hubiesen dicho yo estoy allí, mi tío estaba en lo cierto, yo solamente tenía una vestidura, ajá, y no tenía yo más, y realmente no era la mejor, la única que tenía, el único solo gabán que yo tenía. Pero aquel día yo me quedé pensando y yo ni siquiera había grabado un álbum en ese momento cuando esa invitación me llegó. Los álbums vendrían después. Pero yo dije, Señor, pero ¿por qué si esto es música cristiana? No puede haber algo malo con esto, pero no era la idea. La idea era que yo quiero que tú dependas de mí. Yo Amén, quiero que así tú es. confíes en mí. Y si usted me hubiese dicho, yo estando allí afuera de aquella pequeña iglesia de Asambleas de Dios con esas 20, 25 personas allí que íbamos a almorzar, si me hubiese dicho vas a vender más de 10 millones de álbums,
yo hubiese mirado como que me estaban diciendo una locura. Más cercano a 20 millones tal vez. Así es, no lo sé. Yo dejé de tratar de contar eso hace tiempo atrás, pero gracias al Señor, Gracias, Señor. servimos a un Dios maravilloso. Grande es el Señor, maravilloso para ser adorado. Y gracias a Dios que tuve suficientes sentidos para decir, no, Señor, tal vez yo no lo entiendo, pero yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y usted nunca pierde tomando esa dirección, usted nunca pierde con el Señor. Le doy gracias a Dios que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní antes de la cruz, Él dijo, Señor, si hay alguna otra manera que esa copa pase de mí, más sin embargo no sea mi voluntad, sino la tuya, Sea hecha Señor. tu voluntad. Y ese es el ejemplo más grande que podemos Así ver es. de sometimiento a la voluntad del Padre, la obra de Cristo. Y gracias a Dios porque toda nuestra salvación y eternidad estaba en la balanza. Así que yo le doy gracias que Él dio su vida y lo poco que nosotros tenemos no es nada en comparación. Yo siento que fue la mayor tentación que Jesús, yo creo que fue mayor que cuando estaba en el desierto durante 40 días y 40 noches y Satanás vino a él, lo tentó, etcétera, etcétera. Pero el tener que ir a aquella cruz y llevar el pecado de la humanidad, todo el pecado de la humanidad, realmente no hay manera que las palabras puedan describir la agonía de algo así. El gran precio de eso. Realmente cuando Jesús dijo, sea tu Amén. voluntad, no la mía, realmente es un gran ejemplo para Para nosotros. Dios, sí. Bueno, adelante, John, por favor. Porque mirad, hermanos, La naturaleza y el método de su vocación divina. vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, Son llamados y lo aceptan. sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La predicación de la cruz confunde a los sabios porque viene a vidas cambiadas que nada que el hombre puede hacer funciona. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. La cruz es vista como debilidad, pero en efecto trae gran poder y fuerza con respecto a aquellos que aceptan la obra terminada por Cristo. D. L. Moody fue un ejemplo de esto. Él no fue un hombre educado, su gramática no era la mejor, pero Dios lo usó para tocar a este mundo. Lo Sí, amén. usó y es algo maravilloso. Realmente que lo es como Dios puede tomar las cosas débiles del mundo Amén. y confundir a los grandes, gloria a Dios. Cuando uno se fija en el sistema del mundo y hemos trabajado ya en esta área ya 43 años y no estamos denigrando la educación, pero la manera como se presenta la educación y cómo las cosas del mundo, los métodos se utilizan. Sin embargo, algunas de las personas más exitosas que yo he conocido en el mundo de negocios, algunos no tienen en ese título Ujú. universitario, algunos no son educados eh, a, a esa, a ese nivel. Sin embargo, su mente es creativa, inteligente y a veces ignoramos ver que la inteligencia no se relaciona con la educación. La sabiduría de Dios es tanto más ventajosa. Él dará entendimiento de cosas, discernimiento de cosas que el mundo ni siquiera pudiera llegar a reconocer. Pero así no es como el mundo funciona. Así que Dios está diciendo que por causa del individuo, a veces se puede distraer con la educación, son más difíciles de alcanzar, mucho más que una persona que no es educada. Ahora, por favor, no malentiendan, no estoy hablando mal de la educación, pero hay tanta esperanza y confianza en la educación que yo creo que perdemos lo que Dios puede usar y a quién puede usar. Bueno, Sea, ese ha sido uno de los factores principales en la iglesia hoy día, cuando vemos a aquellos que deberían de servir en el ministerio, ¿no? Y vemos la educación que tienen, y no hay que nada malo hay con la educación, pero es no, Dios quien llama, no a los individuos, y Dios nos califica, nosotros no nos calificamos nosotros mismos. exacto. Escuché, o bueno, leí, no lo escuché, yo lo leí, y no recuerdo exactamente quién fue, pero decía, a menos de que usted tenga un conocimiento de la Biblia, no importa cuántas escuelas usted visite, perdón, no tiene una Buen punto. Con educación. respecto a las cosas de Dios, el sistema y el peso de este mundo
es lo que uno puede aprender en la educación. Pero Dios Todopoderoso, Él no es el Dios del sistema de este mundo, Satanás lo es, y no podemos dirigirnos por ese sistema. Pero el Señor ha utilizado de la gente más, bueno, falta de educación para tocar este mundo. Un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando los grandes profetas, cuando el gran profeta fue a la casa de Isaí, fue a la casa de Isaí, Ahí es, sí. y él fue él fue y vio a cada uno de los hijos, y él trató de elegir a todos menos al más pequeño. Dios le dijo, Así no, hay un es. pequeño pastor en el campo. Él había llamado a David, lo había ungido para hacerlo rey de Mm, Israel, y a él así había llamado es, Dios. así es. Dios, Dios no ve las cosas como el hombre Sí, las ve. Y habían unos hermanos que David tenía allí que se veían como que sí. eran reyes, pero eran francamente idiotas. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué usted dice algo así? Bueno, cuando David, antes de matar a Goliat, dijeron, tú Sí, viniste aquí señor. a espiar. Eran tontos, eran francamente idiotas. Sí, Y, pero Dios, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él puede tomar eso que es débil, si sí, esa amén. persona, Él no lo hace simplemente porque son débiles, ¿no? Él lo hace porque esa persona cede a Él y permite que el Espíritu Santo tenga lo que Él quiere. Es muy difícil para que Dios bendiga a una persona. Nosotros tenemos una cabeza muy grande y decimos, miren lo que Así es, yo muy he hecho, lo cierto. que he logrado. Y miren quién soy. Soy esto, aquello y lo demás. Principalmente es lo demás. Siempre pensamos que somos más de lo que somos. Pero es difícil para una persona ser bendecida. Eso hace que su cabeza se ponga grande. Piensan Amén. que ellos lo hicieron y es difícil para ellos aceptar que Dios lo ha hecho. Usted no lo hizo. Y bueno, de todas maneras, Dios todavía está llamando al pobre, al no educado y unos cuantos ricos y educados para servir Sí, su propósito. Salomón sería un ejemplo perfecto de todo eso, heredando el reino como progenitor de David, pero no pidió más reinos y más lugares, sino sabiduría inicialmente, y Dios le dio gran sabiduría que era lo que buscaba el mundo. He escuchado a muchos predicadores que dicen que David debió de haber pedido otra cosa. La Biblia dice que el Señor le agradó lo Salomón, perdón, Salomón, que el Señor se agradó con lo que pidió Salomón. Y si funcionó para el Señor, para nosotros pues también, ¿no? exactamente, le dio todo lo que no había pedido. Muy bien, correcto, así es, definitivamente. Y Él Correcto, hará eso. Él le así dará es. cosas que al principio se ven tan bien que no tiene maneras usted Sí, de conseguirlo. una y otra vez. Eso lo hemos comprobado Sí, ya, así ¿no? es. Como les dije, yo ya le he dicho yo que al llegar a Nashville tenía muchas emociones, no había regresado en 33 años, y mi esposa fue conmigo, y ella escuchó historias que al conducir por diferentes lugares que había visto, que comencé a ver y que no había visto en 35 años, estoy seguro que ella estaba enseguida de mí pensando, bueno, ¿qué tipo de idiota fue con el que yo me casé? Por las historias que estaban saliendo. Uno ve cosas que uno no había pensado en Ujú. ellas en mucho tiempo, o que uno las había olvidado, o que Dios las había escondido, porque Dios ha dado ya su voluntad y su vida, y bueno, es tanto, muchísimo mejor. Y la mayoría de los hermanos, por ejemplo, un buen amigo mío, yo me contacté con él. En ese entonces nosotros éramos amigos, y me dio la lista de toda la gente que nosotros conocíamos que ya murieron como resultado de su estilo de vida y todo eso. Y él era uno de los que aún están vivos. Y uno se queda viendo las locuras y la vida desperdiciada. Y uno piensa que uno es el grande, el fuerte, que uno es el mejor de todos ellos. Sin embargo, uno solamente se está arruinando la vida, y esa es la Ujú. sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios. Yo me sorprendí el otro día, estaba yo viendo algo a través de la televisión y, y es un hermano afroamericano que jugó para los Santos de New Orleans y él, y él tuvo un pequeño problema y le preguntaron, ¿por qué usted piensa que le sucedió?
Él dijo, fue esa naturaleza pecaminosa lo que pasó. Así es, tienen la razón. Yo pensé, bueno, hermano, no sabe cuán correcto está usted. Fue esa naturaleza pecaminosa, dijo él. Sí, Pensé, me pregunto, ¿a quién he estado escuchando? sí, tenemos que ir a la pausa, hermano. Así es. Ya volvemos. Estamos de vuelta. John, continuamos, por favor. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dios obra en lo despreciable y lo bueno. Lo voy a leer una Amén, vez así más. es. Dios obrando en lo despreciable y lo bajo, de lo cual resulta en milagroso. Aleluya. Alabado el Señor. Adelante. Cuando uno piensa en los judíos y los hebreos en Egipto, por ejemplo, los egipcios no los veían como nada más que esclavos y como gente solamente. útil para edificar sus pirámides. Sin embargo, Dios los libertó, hizo milagros y terminaron ellos absorbiendo el agua del mar, hablando de los egipcios. Ujú. Ese es Dios mostrando su poder y gracia, obrando a través de la gente. Muy correcto. Realmente no. Ellos no le dieron a los israelitas nada en lo absoluto. Y realmente para lo que sirven es para trabajar en los campos y producir realmente fibra para trabajar, ¿no? Pero Dios los hizo una nación escogida y los sacó y a través de ellos vino el Mesías. Miren, realmente si la persona está viviendo correctamente, usted debe de quitar sus manos de eso que le pertenece a Dios. Amén. Realmente debe de hacerlo. Y esto yo le he contado ya 20 veces, ¿no? Pero el trabajo que yo tuve cuando Francis y yo nos casamos era con el Distrito de Conservación del Norte y lo voy a hacer breve. Ellos redujeron el salario de las personas excepto el mío. Y alguien le preguntó al superintendente, ¿por qué no le bajaron el salario a Swagger? Él dijo, bueno, yo vengo aquí a verificar qué están haciendo y ese hombre está orando. Yo no le voy a cortar el salario a una persona que habla con Dios. Eso dijo él. No le voy a reducir el salario a una persona que le habla a Dios, ¿no? Y yo escucho que él está orando todo el tiempo. Amén. Yo no voy a bajarle el salario a él. Y hubo un tiempo de oración que realmente, bueno, en ese Sí, qué me bueno que sí, enorgullecí Fer. bastante. El mundo está viendo y ellos toman nota. Nosotros no hacemos actividad por esa razón, pero hay algo peculiar acerca de un hijo de Dios. El Claro mundo que no sí, lo claro que sabe, no lo sí. puede negar. Algo peculiar en un buen sentido. El Así favor y la es. mano de Dios siempre se presenta, pero ¿saben? Y el mundo lo sabe. El mundo lo sabe. Correcto, por eso es que la mayoría del tiempo no nos quieren. Ellos buscan algo y ellos saben quiénes son los que están cerca de Dios y los buscan. Cuando las cosas no Y salen así es como bien, debe ser, ¿verdad? pero algo muy importante acerca de Dios es esto. Él no comparte su gloria con nadie. Se trata de su poder y su gloria. Y cuando Él así hace es. algo, Él debe recibir la gloria y la alabanza. Por eso es que nos fijamos en la sabiduría del hombre y el camino de este mundo. Dios no necesita esas cosas, no le interesa. Cuando Dios se mueve, cuando Él hace la obra, Él recibe la gloria. Todo este ministerio es un ejemplo de todo eso. Así Desde es. A a la Z, desde principio a fin, esa cadena, el Señor diciéndole a usted, creo que usted estaba ya en sus 70 cuando el Señor le dijo, comience esa cadena. Parecía imposible, 76 pero tenía. fue la obra de Dios y maravilloso en nuestros ojos, como traté de decirlo ayer. No había manera que yo pudiese ver. No teníamos dinero, principalmente. Y esto es costoso. Estas cámaras cuestan mucho dinero. No las regalan. Son caras. Y el Señor me dijo, yo quiero que tú empieces esa cadena. Y yo estaba en el salón de conferencias en ese momento, en el edificio de administración. Tuvimos una reunión y ya habíamos terminado la reunión. Todo el mundo se fue excepto yo. Yo me quedé allí sentado y yo pregunté, Señor, ¿es eso lo que tú quieres? Y me dijo, sí, esto es lo que quiero.
Y yo tuve lo suficiente entendimiento para decir, sí, si Dios quería, Él le iba a abrir la Amén. puerta. Eso no es algo fácil ni siquiera para los cristianos. Estaba yo pensando en esto y lo decimos todo el tiempo. Como los israelitas salieron de Egipto, vimos cómo Faraón quedó absorbiendo el agua del mar, pero la mayoría de ese grupo terminó ¿Cómo? absorbiendo arena, Bien. porque ellos rehusaron continuar creyéndole a Dios. Es importante que como creyentes nosotros no nos deslicemos de vuelta a la dependencia en nuestro entendimiento y que continuemos permitiéndole a Él guiarnos a las cosas que son imposibles o no probables, porque Él es el Dios que toma lo que no es y hace lo que es. Él no depende de nosotros, nosotros simplemente tenemos el privilegio de ser parte o de ser agentes por los que Él obra. Pero la mayoría del tiempo no podemos jamás, ni siquiera podemos soñar lo que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que seguir de otra manera como aquel primer grupo de los israelitas. Ellos no entraron a la tierra prometida. Hubo un retraso de 38 años. Bueno, para mostrarte lo que estoy diciendo, estaba yo pensando en el final de esa semana o el próximo día. ah, una estación de televisión en Houston, Texas, nos llamaron. Nosotros teníamos programación en español en ese momento. Era una estación en español y querían transmitir la programación nuestra y nosotros pues con gusto, ¿verdad? Y Nicky mencionó, nosotros vamos a empezar una cadena. Y el caballero dijo, bueno, ustedes tienen que hablar con tal y tal Sí, persona. Y dijo el nombre de la compañía que nos ha puesto en cientos de estaciones y sistemas de cables en toda la nación y otras partes del mundo. Y así es como Dios obra. amén. Nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo, punto. Nosotros les llamamos y dijeron, vamos a ir allí pasado mañana. Yo no les dije que viniese y lo extraño es que llegaron y lo primero que dijeron fue, Reverendo Swagger, los cables ya están llenos, los sistemas de cables están llenos. Y yo pensé, bueno, ¿qué están haciendo aquí si todo está lleno? No dije eso, no, pero eso lo pensé, ¿no? Una semana después, aproximadamente, una de las cadenas de venta en la nación cerró sus puertas, que tenía estaciones de televisión, la Home Shopping Shopping Network. Network, cerró sus puertas, cerraron y nosotros a través de eso tuvimos sistema de cable tras sistema de cable. Y llegó al punto que yo pensé, pero señor, ¿y cómo es que nosotros vamos a cubrir esto? y, y- Aleluya. pero cuando Dios hace algo, Amén. Dios hace cosas grandes. Sí, Él no hace cosas pequeñas a menos de que vaya a hacer algo amén. grande Así de ello. es. Alabado Dios. Y Él puede, Amén. como dice aquella alabanza, mi Señor puede, Él puede. Yo sé que Él puede, Padre Celestial. Oro, Padre Celestial, por esa alma que está desalentada, que parece que no hay nada que va a salir bien. Ayuda a esa persona a darse cuenta de que tú sabes exactamente dónde ellos están, que sabes exactamente lo que necesitan y que tú los tienes en mente en todo momento. Y Señor, yo lo pido que tú hagas eso en sus vidas y aquellos, hay algunos que están en medio de una esclavitud hoy, o una esclavitud de tinieblas, y eso los está matando, los está destruyendo. Ellos han tratado de romper esa atadura y no han podido hacerlo, pero tú eres el hacedor de milagros. Amén. Así es. Y yo te pido, Señor, que toques esa alma. Levántale sobre las tinieblas y establécelos en una tierra más alta. Y Señor, yo te doy gracias por tu presencia que me dice que lo vas a hacer. Aleluya. Yo libertaré a los cautivos. Alabado Yo Dios. levantaré a esa persona de las tinieblas y los establezco en tierra más alta. Y yo profetizo esa palabra a usted ahora mismo. Crea Dios que Él todavía es un Dios de milagros.
Alabado el nombre del Señor Jesús. Y lo pido todo en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Alabado Dios. Eso no terminó allí, aquella situación. Hubo una compañía aquí de la ciudad que vino para empezar una compañía de Algún tipo era de cadena de deportiva, ¿verdad? era algo de deportes, recuerdo, y tuvieron que cerrar las puertas Sí. también, y habían contratado a buenas personas que sabían lo que nosotros queríamos hacer. Estaban tratando de comenzar una cadena y habían unas treinta y tantas personas que se mudaron a la ciudad de todo el país, de diferentes áreas que tenían ellos la maestría en poder correr una cadena. Y para cuando usted estaba comenzando las cosas aquí y comenzó a tomar decisiones, eso salió. Así que hubieron 30 personas que estaban en Baton Rouge y que ya no tenían un trabajo porque la cadena la obra se había cancelado allá con ellos. Eso fue en un restaurante, bueno, lejos, entre acá y New Orleans, y francamente, realmente era al lado del restaurante había un río lleno de lagartos, era y bueno, ¿Era usted el almuerzo? y bueno, am, un joven se levantó, se paró al cruzar del lugar donde estaba, se acercó a mí y empezó a hablar con todos nosotros. Yo no sabía quién él era. Cuando se fue, yo le pregunté a Danny, ¿quién es ese? Me dijo, ese es Mike. Tal vez lo recuerdas. Él comenzó, estableció la Sí, cadena. ¿Lo sí, recuerdas a amén. Mike? Y un genio en las computadoras. Realmente conoce bastante. Y yo no lo reconocí. Me dijo, hermano Swagger, ¿cómo está? Ustedes han avanzado muy bien en la cadena. Les dije, bueno, gracias por tu ayuda. Él estuvo con nosotros durante todo el tiempo hasta que salió todo al Así aire, es. funcionó y operó bien. Dios preparó todo esto. Correcto, así Dios es. preparó todo esto. Y cuando lo que Él hace, lo hace correctamente. Lo que Dios hace, nadie lo Nadie lo puede puede hacer a deshacer, un sin lado. importar cuánto traten, lo han tratado, pero no va a suceder porque Dios ha hecho todo esto. Así es. Satanás y la humanidad, todo, mientras, aunque han querido, no van a destruir. El Señor nos llama, venga, venga y siéntese a la mesa de Jesús. Él ha alimentado a las multitudes y ha cambiado el agua en vino. A los hambrientos los llama, vengan. Gloria a Dios. Damas y caballeros, en esta programación hoy he sentido la presencia de Amén. Dios. Y, y yo quiero que el Señor sea real. Y el Señor quiere ser real. Él lo quiere ser. Él quiere mostrarle que Él puede hacer todas las cosas. Él quiere mostrarle a usted lo que Él puede hacer si usted confía en Él y le cree. Tal vez hay ocasiones cuando las cosas se vean difíciles, pero como David dijo, nunca he visto el justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que Él hace, pero principalmente por su presencia, su espíritu. Aleluya. Doy a Él la honra y la gloria. Alabado Dios. Y Él quiere hacer grandes cosas en su vida. Entienda eso, por favor. Él quiere hacer grandes cosas en su vida. Y, y le estoy pidiendo a Él la mayor cosecha de almas Amén. que jamás hayamos visto en toda nuestra historia. Y estoy profetizando que el Señor va a hacer eso, que nosotros vamos a ver lo que lo que lo que fue visto cuando el Señor dio la interpretación del sueño del faraón a José. 7 años trajo eso, una cosecha, y el Señor me dio eso. Y yo se los profetizo el día de hoy. Él me dio esa palabra. Y 7 años de cosecha como Egipto jamás ha visto antes en su historia. Ellos dejaron de contar, dijo José.
Sin lugar a dudas, los graneros tuvieron que construirlos en todo Egipto. Y es uno de los pocos momentos en la historia que Dios tuvo a su hombre en aquel lugar y lo puso donde él lo quería. Y, y realmente todo eso fue por una razón. Fue para traer a Jacob a José, lo que era un tipo de la gran tribulación que iba a venir a traer a Israel a Jesús. Amén. Eso va a suceder. Lo que Dios va a hacer va a traer a Israel a nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Y yo creo que va a haber una cosecha de almas como la humanidad jamás ha visto, como la iglesia jamás ha visto. Yo creo eso, damas y caballeros. Y tal vez ahora sea la medianoche y la parábola que Jesús nos dio. Un hombre fue a un amigo a la medianoche y dijo, un amigo ha llegado y no tengo nada que poner ante él. Préstame 3 panes. Y el hombre le dijo, estoy en la cama, mis hijos están en la cama, las puertas están cerradas y si me despierto voy a despertarlos, vuelve mañana y te voy a dar lo que necesites. Y el amigo le dijo, no, no puedo, tengo que recibir eso ahora. Y Jesús le dijo, pedid y recibirás, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, aquel que busca halla, aquel que toca se le abrirá. Así que él se levantó y le dio todo lo que él necesitaba. Alabado Dios, aleluya. Y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, levántate. Lo necesitamos. Aleluya. Alabado el Sí. nombre del Señor. Una poderosa unción del Espíritu Santo. El poder de convicción del Espíritu Santo para tocar personas, no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. En Aleluya. todo el mundo. Y yo quiero que usted ore conmigo al respecto. Dios lo va a hacer, damas y caballeros, en el nombre de Jesús. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.